Si puedes buscar ahí en Jeremías capítulo 23 y vamos a poner la mirada en el versículo 29. Así dice la palabra de Dios, Jeremías el capítulo 23 y el versículo 29. Dice la palabra, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es todo el texto, hermano. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y ahí en esa figura me quiero tomar en esta noche para hablar con ustedes el tema martillando sobre verdades bíblicas. Esa es mi propuesta en esta noche, hablar algunos minutos sobre este tema, martillando sobre verdades bíblicas. Yo quiero recordarles, hermanos, que en medio de las tormentas se sufren muchas pérdidas. A veces las pérdidas son materiales, otras veces hay pérdidas humanas. Una de las cosas que suceden en las tormentas, y me ha tocado pasar, que los techos, las chapas, las calaminas, se vuelan, se desprenden del techo. A veces hay derrumbes parciales de las paredes. A veces la casa entera se puede derrumbar en medio de una tormenta. Cuando uno le toca pasar por la experiencia de una tormenta, no sabe cómo reaccionar, cómo comportarse, y todo se vuelve un estado de confusión. En medio de la tormenta tenemos un estado de preocupación porque no sabemos cómo va a terminar ese evento y todo alrededor se vuelve un caos. Vuelan las chapas, caen la pared, todos los animales se descontrolan, los nervios se apoderan de los que están en medio de esa tormenta. Y luego si uno sigue las noticias, aparecen alertas de color amarillo, de color naranja, alertas de color rojo, que habla de que más tormentas vendrán y el peligro seguirá acechando. Este ejemplo, hermano, para decirles que en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros sentimos esos grandes sacudones y estamos en medio de una tormenta de error, de vientos, de doctrinas que no son sanas, que no son buenas. Y esos vientos con su poder van a desparramando todas esas doctrinas que tienen componentes que son venenosos, tóxicos. Y esas doctrinas aparecen en las diferentes congregaciones. Cuando miramos el mundo espiritual de hoy y la vida congregacional, es muy notorio que los púlpitos han sido afectados por las tormentas del error. Los predicadores que antes eran fieles han abandonado esa postura, es decir, la postura de fidelidad, y eso trajo como resultado que desaparecieron de los púlpitos las grandes doctrinas. Ya no se escuchan aquellas prédicas profundas, serias, aquellas prédicas que dejaban un alimento espiritual, una enseñanza espiritual, aquellas prédicas que nos fortalecían y hacían aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ya ese clima casi no se vive en la mayoría de las congregaciones de nuestro tiempo. Hay muchos que han sido arrastrados, afectados, dañados por las tormentas de error. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a estar firmes en medio de la tormenta. Nuestro texto dice que la palabra de Dios es como fuego y que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y yo quiero animarles en esta noche
a que tomemos el martillo de la palabra y que afirmemos las verdades de la Biblia. La gente se trepaba al techo o al resto del techo y tomaban ahí clavos y martillaban en las chapas, en las calaminas, para tratar de afirmarlas a profundidad, para que si reaparecía una tormenta ya no volviera a volarse. Nosotros necesitamos recuperar el martillo de la palabra de Dios y clavar en manos más profundo el clavo de la sana doctrina, el clavo de las verdades de Dios, clavarlas en lo profundo de nuestra congregación y en lo profundo de nuestro corazón. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? El clavo de la verdad, hermano, tiene que ser hundido profundamente para que ninguna tormenta de errores doctrinales lo vuelva a remover. Y en ese sentido quiero animarles. En primer lugar, punto número 1, tenemos que martillar sobre la verdad de que hay ovejas descarriadas. Martillar sobre la verdad de que hay ovejas descarriadas. Una oveja descarriada es aquella que se separó del rebaño. Una oveja descarriada es aquella persona que tomó otro camino, que ya no forma parte de nuestro rebaño, que no le podemos ver en medio de nuestro rebaño. En todas las congregaciones hay ovejas descarriadas, pero algunos se han olvidado de eso. Muchas iglesias no notan la ausencia de algunos hermanos. Es más, a la gran mayoría de los cristianos le importa muy poco o nada de quiénes están o quiénes están faltando en la iglesia. La mayoría de los cristianos frente a una oveja descarriada actúan con indiferencia. La mayoría de los cristianos no tienen preocupación por los que han dejado de venir, los que han dejado de ser parte de nuestro rebaño. Hace muchos años yo escuchaba en algunas congregaciones, pero también lo he escuchado en la nuestra, en la actual, varias veces. Frente a la ausencia de un hermano, otros se expresan diciendo, bueno, Dios sabrá por qué no viene. Entonces toda nuestra preocupación se la echamos a Dios, o toda nuestra responsabilidad nos deslindamos y se la echamos a Dios en esa frase. Decimos, Dios sabrá por qué no viene. Dios sabrá por qué se apartó. Pero yo, ¿qué rol cumplo como hermano, como oveja del rebaño? ¿Es ese mi rol? ¿Dios sabrá o hay algo que yo tengo que hacer? ¿Hay algo que me tiene que movilizar? ¿Hay algo que me tiene que despertar a que haya un interés verdadero? Porque esa oveja descarriada es un alma, es un hermano en la fe, es un miembro de nuestra congregación y no puedo responder con indiferencia ni con preocupación. Hermanos, si frente a los que han dejado de venir a la iglesia o los que ya no los vemos, yo tengo que rever mi doctrina y tengo que tomar el martillo de la palabra de Dios y afirmar esta verdad, que tengo que identificar y hacer algo por las ovejas descarriadas. Un pasaje conocido que nos puede ayudar mucho en este punto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Si podemos dar juntos una mirada ahí, hermanos, el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y vamos a poner nuestra atención en los versículos 3 a 7. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y los versículos 3 a 7. Aquí vamos a aprender cómo comportarnos frente a una oveja descarriada. Por lo tanto, hermanos, necesitamos estar bien atentos a este punto. Estoy usando un ejemplo muy conocido para que sea una enseñanza que se impregne, que podamos aferrarnos rápidamente a ella. Lucas capítulo 15, versículo 3, dice la palabra, está hablando el Señor Jesús,
y él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este hombre, la Biblia no lo dice, pero nos damos cuenta que es un pastor o es una persona que tiene alma de pastor. Bueno, si tiene un rebaño con 100 ovejas, aunque el texto no lo dice, es un pastor. Pero él se encuentra ante una realidad dura. Hubo una oveja descarriada, una oveja desviada. En síntesis, una oveja que tomó otro camino, que se salió del sendero, que abandonó la fila de su rebaño y se fue. El pastor no dijo en ningún momento, y ustedes pueden leer una y otra vez el texto, nunca dijo: bueno, Dios sabrá por qué se fue, o Dios sabrá dónde andará, o estará en las manos de Dios. No dice nada de eso. Él nos enseña a nosotros cuál debe ser la actitud frente a un hermano o hermana que deja de venir a nuestra congregación. Lo más notorio es que él deja las 99 y se va en búsqueda de la que se perdió, de la que se extravió. Lo que lo movilizó a este pastor tiene que ser lo que nos movilice a nosotros, hermanos. Porque en las iglesias de ustedes y en la nuestra hay ovejas descarriadas por las cuales estamos haciendo poco o quizás nada. Necesitamos, hermanos, ocuparnos de las ovejas descarriadas con la misma pasión que nos dedicamos a los que están perdidos sin Cristo. Lo que lo movilizó a este pastor a buscar esa oveja es que él sabe que las ovejas son indefensas, son animales dóciles, frágiles, no saben cómo defenderse ante el peligro. En otras palabras, son animales que necesitan ayuda. Nuestros hermanos descarriados de la congregación necesitan de nuestra ayuda. No es Dios sabrá, ya Dios lo traerá, ya Dios obrará. No, necesitan de nuestra ayuda. Este pastor no estuvo orando a Dios ni encargándole esa oveja, no. Él tomó la decisión de salir a buscar la oveja. Él aprovechó la oportunidad que nosotros desaprovechamos, la de ser un protagonista, la de ser alguien que le trae beneficio a un alma. Y ese hombre tomó el protagonismo y salió al desierto porque su oveja, la que pertenecía a su rebaño, estaba en peligro. Cualquier lobo que se le cruzara, si tomaba un sendero de cerros, un puma que se le cruzara, esa oveja no podría hacer nada para defenderse y salvar su vida. Nuestros hermanos en la fe, cuando dejan el camino del Señor y dejan la comunión en la iglesia local y se vuelven desertores de la fe, ahí andan abrigados por las tinieblas de afuera, donde el diablo, como príncipe de este mundo, maltrata. Y más cuando ve a una oveja indefensa, y más cuando ve a una oveja que no tiene la protección del pastor ni el abrigo de una congregación. Entonces este hombre toma la decisión y él nos está enseñando a nosotros, hermanos, porque este fin de semana tenemos gente en nuestra iglesia que están descarriadas, que tenemos que salir a buscarlo. Muchas veces nosotros tenemos otras prioridades en la vida, pero un día, hermano, y puede ser este fin de semana, debería ser este fin de semana, nuestra prioridad debe ser una oveja descarriada.
la que salimos a buscar con la pasión con la que salió ese pastor, con el alma pastoral que demuestra tener este hombre. Así debemos actuar nosotros. El Evangelio no lo dice, pero quizás este hombre iba con lágrimas, conmovido, dolorido porque una oveja de su rebaño se había perdido. Él salió con decisión y salió a buscarla. Dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo? Y hoy tomamos la palabra de Dios para martillar sobre esta verdad que nos recuerda que hay ovejas descarriadas y algo tenemos que hacer por ellas. Algo tenemos que hacer, hermano. Salir a la búsqueda. Y este hombre, su empeño, su dedicación tuvo recompensa. La encontró a la oveja. Gloria a Dios, sana y salva. Y con tremenda ternura la puso sobre sus hombros. Y al regresar al lugar, llamó a su gente y a sus vecinos y le dice, gócense conmigo, porque he hallado esta oveja que se había perdido. Estamos de distintas congregaciones aquí, pero nosotros en la Iglesia Bautista Maranata este fin de semana podríamos sentir el gozo de recuperar una oveja descarriada. Alguien que se extravió, que se desvió del camino y lo salimos a buscar y lo traemos. Y quizás no lo vamos a cargar en el hombro, pero le vamos a tomar de la mano y lo vamos a animar y le vamos a dar un abrazo y nos vamos a gozar porque aquel que se había salido del camino vuelve. Hermanos, tenemos que andar en esta tarea, en este trabajo de andar buscando ovejas descarriadas también, que vuelvan al rebaño, que vuelvan al redil y que ellos sientan el cuidado del pastor y el cuidado de los hermanos. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo? Ese martillo de Dios necesitamos tomarlo y martillar sobre esta verdad de que es nuestra responsabilidad buscar a las ovejas descarriadas. En segundo lugar, hermanos, me gustaría hablarles sobre martillar sobre la verdad de que hay un juicio que se aproxima. Hace 2 jueves atrás estuvimos hablando así que era que el hombre moría una vez y después de esto el juicio. Eso era Hebreos 9:27. Revisamos ese texto y revisamos el texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 14, donde hablaba del juicio del trono blanco. ¿Se acuerda que decía que los libros serían abiertos? Y ese lugar explicamos que se refería a aquellos que habían muerto sin Cristo y que el mar iba a entregar sus muertos y el Hades sus muertos, y todo en detalle usted lo puede leer en Apocalipsis 20 del versículo 10 al 14. Pero como sea, ese pasaje nos habla a nosotros de que hay un juicio que se aproxima. Para los creyentes, de acuerdo a 2 Corintios 5:10 y de acuerdo a Romanos capítulo 14, versículo 10, nos espera un juicio, pero no sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras obras. Ese lugar de juicio se llamará el tribunal de Cristo. No es nuestra persona, sino es nuestra vida de servicio, nuestras obras, los que serán juzgadas allí. Y algunas tendrán recompensas y otras no. Pero en el trono blanco solamente estarán gente incrédula, que se les abrirá los libros con su historial pecaminoso, gente de frondoso prontuario. Encontrarán escrita cada uno, se reencontrarán con cada uno de sus pecados y entenderán las razones por las cuales les espera un lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántas prédicas de estas se escuchan en las iglesias hoy? Pues estas doctrinas también han desaparecido porque muchos predicadores han tomado una posición que es algo negativo hablar de un juicio, que hay gente que se puede asustar, espantar, y con esa clase de pensamiento ocultan la verdad de Dios y recortan también la verdad de Dios. Esta es una doctrina que tiene que ser predicada. Hay un juicio que se aproxima. No es un juicio muy lejano.
los que tenemos un discernimiento espiritual y comprendemos cómo está el mundo y vemos las profecías de la palabra de Dios y vemos que Cristo viene pronto, y al conocer todo esto sabemos que ese juicio del trono blanco para el pecador no está tan lejano. Ahora quiero llamarles la atención sobre este pasaje y llevarles a un texto del Antiguo Testamento en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Si puede volver un momento a Jeremías, pero ahora el capítulo 2. Y Jeremías el capítulo 2, o si no, solamente deme su atención, hermano, y yo le voy a leer para usted. Jeremías el capítulo 2, versículo 22, dice la palabra así. Dios está hablando con Israel, con su pueblo, y le dice así el Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por si alguno de ustedes no les dio el tiempo de buscar el texto, se los vuelvo a leer. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y ahí aparece una palabra que nos llama la atención, es la palabra lejía. Y Dios dice, aunque te laves con lejía, el pecado, su presencia, la mancha que produce el pecado, ni aunque uses lejía podrás borrarla, quitarla. Y agrega el texto, dice, aunque amontones jabón, la mancha no se borrará. El pecado está registrado del incrédulo, no se borra. Los de ustedes y los míos han sido borrados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero la palabra lejía tenía casi los mismos componentes. Algunos entendidos hablan de exactamente los mismos componentes de lo que hoy nosotros conocemos como lavandina. Es lo que usamos en el hogar y a veces en la iglesia mismo cuando se lava el piso o los baños. La lavandina es la que remueve los sarros y todas esas cosas que se impregnan en el inodoro. Cuando la humedad entra en las paredes y se forman hongos, entonces se usa lavandina. La lavandina tiene un olor fuerte y hasta a veces nos puede descomponer, ¿verdad? Es muy notorio cuando un lugar es lavado, limpiado con lavandina, su olor queda en el aire y es muy fuerte y produce a algunos como una especie de alergia y a algunos les hace estornudar, ¿no? Como un ardor en la nariz. Esa es la lavandina. Eso es lo que la Biblia le llamaba lejía, ¿eh? Y en la Biblia la lejía era un líquido corrosivo, transparente, igual que la lavandina, y que tenía un olor fuerte y que estaba hecho de sales alcalinas para blanquear y desinfectar. Por eso es que los entendidos dicen lejía y lavandina, estamos hablando de la misma cosa. Pero lo cierto es que aunque nosotros conocemos el efecto y el poder de la lavandina, no tiene poder suficiente para remover el pecado, para blanquear. El que está sin Cristo, su mancha será visible, su mancha será permanente y su mancha será la evidencia de que merece ser condenado. Hay un juicio que se aproxima y el pecador sin Cristo no podrá defenderse, sus manchas lo delatarán. Aunque amontone jabón, aunque amontone lejía o lavandina, su pecado no se borrará. Ustedes y yo somos privilegiados porque la sangre preciosa de Cristo lavó nuestros pecados. Cuando Juan escribió Apocalipsis capítulo 1, verso 5, habla acerca de Jesucristo, el testigo fiel, y después él dice, el que nos amó y que nos lavó nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Nos lavó nuestros pecados con su sangre. Hermano, esta doctrina del juicio ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos y hoy nosotros tenemos que tomar el martillo de Dios
y martillar sobre estas verdades, y tenemos que decirle a la gente que su vida no debería ser tan cómoda. Deberían tener tiempo para pensar que hay un juicio que se aproxima y la única forma de liberarse de ese juicio es encontrar salvación en Cristo, refugio en Cristo, perdón de pecados en Cristo. Martillando verdades, ese es nuestro tema. Y quiero decirles también, en tercer lugar, si puedo les voy a dar 7 verdades muy rápido. En tercer lugar, hermanos, tenemos que martillar sobre la verdad del infierno. Nosotros, y bueno, los hermanos han oído varias prédicas mías acerca del infierno, pero deberíamos predicar más todavía. Por ejemplo, cuando pensamos en Isaías, el capítulo 5 y el verso 14, allí habla acerca del Seol, que era la palabra hebrea que se usaba para describir el infierno. E Isaías 5:14 dice, y el Seol ensanchó su boca. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sucedió eso? Aún en nuestro tiempo uno siente que el Seol ensancha su boca, y porque esto es un desfile de pecadores que cada día caen en el infierno. Salen de este mundo sin Cristo, y son tantos que uno ve esa figura del Seol ensanchando su boca, porque cada vez son más y más y más almas que se están yendo de esta vida sin Cristo. Y algo de culpa tenemos nosotros, porque no estamos predicando lo suficiente. Hay que tomar el martillo de la palabra de Dios y martillar sobre esta verdad de que existe un infierno. El mismo Isaías, no lo voy a llevar ahí al pasaje, pero en la parte final de Isaías, el capítulo 33 y el verso 14, porque quiero resaltar eso, que ya en el Antiguo Testamento se hablaba del infierno. Dice Isaías 33:14 en la parte final, dice, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eso se preguntaba el profeta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En el Nuevo Testamento ya, el Marcos 9, verso 43 al 48, el Señor Jesús dijo 3 veces que el infierno era el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Fuego que nunca se apaga, dijo Jesús. Dijo Isaías, las llamas eternas, ¿quién habitará allí? Así que la Biblia nos enseña que hay un infierno y que está compuesto de llamas que son eternas, de llamas que no se extinguen. Esas son las llamas del tormento para el pecador. La pregunta sobre este punto, hermano, ¿cuándo es la última vez que hablamos con una persona sobre el infierno? En nuestras conversaciones, en la familia, o cuando hablamos con los compañeros de trabajo o en el vecindario. ¿Cuándo fue la última vez que mencionamos algo acerca de este tema del infierno? Hermano, no estamos nosotros martillando sobre las verdades de la Biblia. Hay que tomar el martillo de Dios. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebrantan la piedra, y martillar, hermano, sobre esta verdad doctrinal. Existe un infierno. En cuarto lugar, hermanos, también debemos martillar sobre la verdad de que existe un cielo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con alguien acerca del cielo? A veces uno dice, bueno, el tema del infierno es, la gente ahí se conmueve, se asusta, pero del cielo, ¿cuándo hablamos la última vez? ¿Cuándo le dijimos a una persona que hay un cielo eterno? ¿Cuándo le hemos hablado a alguna persona que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Cuándo hemos hablado acerca de la nueva Jerusalén que descendió del cielo ataviada como una esposa, dice Juan en Apocalipsis? ¿Recuerdan? La Jerusalén, un lugar para habitar eternamente. Vayamos a buscar ese pasaje, hermano, un par de minutos, por favor. Apocalipsis, el capítulo 21. Vamos a recordar esto, porque esto tenemos que hablar con la gente. Es una verdad que tiene que ser martillada. Que hay un cielo preparado por Dios y es un cielo eterno. Apocalipsis, entonces, hermanos, capítulo 21, versículo 1 y 2.
Espero que haya llegado ahí a ese texto, hermano. Si no, solamente deme la atención y yo voy a leer para usted. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, dice que el primer cielo y la tierra pasaron. El pasaje dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, hay una creación nueva de Dios que será eterna. Ese es el lugar donde habitaremos. Y luego el pasaje describe más adelante que Cristo está en el trono, que Él es el centro, Él va a ser la luz para las naciones, etc. Luego del versículo 9 en adelante empieza a hacer descripciones del lugar. Y si usted pone un poquito de atención en Apocalipsis 21, verso 18, o si no llegó, solamente me estaba escuchando, dice así Apocalipsis 21, 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Bueno, y así sigue describiendo cómo será esa ciudad eterna que habitaremos. Y luego en el capítulo 22 y versículo 1, observe o recuerde como dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hay toda una descripción, hermanos, y habla de las calles de oro y ríos de cristal y todo eso. Y si usted no ha hablado del fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere del infierno, porque le da no sé qué cosa hablar de eso, ¿por qué no habla del cielo? Y luego que le da una descripción del cielo, que es un lugar maravilloso, como lo vemos acá, le explica a la gente que el único modo de llegar a ser un habitante de ese lugar es teniendo a Jesucristo como Salvador, previo arrepentimiento de los pecados. No tenemos escapatoria. Le produce cosita hablar del infierno, hable del cielo. Esta es una verdad que debe ser martillada, es una verdad que debe ser afirmada, confirmada. Hablar acerca de un cielo eterno que Jesús fue a preparar para nosotros. Verdades que deben ser martilladas. Hemos dicho en primer lugar la verdad de una oveja descarriada. Hemos dicho sobre la verdad de un juicio que se aproxima. Hemos hablado acerca de la verdad sobre un infierno. Hemos hablado sobre la verdad sobre un cielo. Y ahora un par de minutos para hablar de la verdad que hay que martillar, que es el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuándo hemos incluido este tema nosotros en una conversación con alguna persona? ¿Cuándo le hemos hablado a alguna persona de que hay poder en la sangre de Cristo? Por ejemplo, voy citando de memoria para terminar hoy el mensaje. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, viene hablando de todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo. Dice que todo el mundo fue creado por medio de Él y explicando eso. Y luego dice que Él nos reconcilió mediante la sangre de su cruz. Eso dice Colosenses 1:20, que Jesús nos reconcilió por medio de la sangre de su cruz. Entonces esa sangre tiene virtud, esa sangre tiene poder. La sangre que Él derramó en la cruz tiene el poder de limpiar, de lavar nuestro pecado. La sangre que Jesús derramó en la cruz tiene poder de darnos una salvación eterna, tiene poder de abrirnos las puertas del cielo por toda la eternidad. Hermano, esta es una verdad que debe ser martillada.
que debe ser hablada con otras personas, el poder que hay en la sangre de Cristo. Recordamos nosotros la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice allí que somos nosotros redimidos por medio de la sangre de Cristo y somos lavados por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14 habla en quien tenemos redención por su sangre. Su sangre tiene poder de redención, de rescatar, de salvar. Efesios 1:7 dice la misma verdad, en quien tenemos redención por su sangre. El apóstol Pedro nos habló en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando dice que Jesús nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, esta es una verdad que tiene que ser martillada. ¿Por qué hoy los predicadores modernos hablan de sus poderes para tumbar gente, para sus poderes para expulsar demonios, sus poderes para imponer manos, sus poderes para sanar? Pero los predicadores modernos no hablan del poder de la sangre de Cristo, que tiene poder para lavar, que tiene poder para salvar. Hermano, esta es una verdad que tiene que ser martillada. El poder de la sangre de Cristo. Cuando cantamos en nuestra iglesia con alegría ese himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Y así se va el himno, hermano, relatando esas grandes verdades del poder, de la virtud de la sangre de Cristo. Cuando hemos incluido en nuestras conversaciones la última vez este tema, cuando lo hemos hablado con una persona, cuando le hemos informado a un pecador que sus pecados pueden ser lavados en la sangre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le informamos a un pecador que él puede ser salvo por medio del poder de la sangre preciosa de Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Son verdades que necesitan ser martilladas, porque nosotros lentamente vamos cayendo en esos vientos de enfriamiento, en esas tormentas de error, y estamos dejando de hablar doctrinas importantes. Una oveja descarriada, la importancia de un juicio que se aproxima, la existencia de un infierno, la existencia de un cielo, el poder de la sangre de Cristo. Y ahí cerquita de donde estábamos, si usted llegó a leer Primera de Pedro 1, 18, 19, Primera de Pedro 1, 16, cita un texto del Antiguo Testamento de Levítico y dice Primera de Pedro 1, 16, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y esa es otra doctrina que necesita ser martillada. Es una doctrina que necesita ser afirmada, la doctrina de la santidad. Hoy muchas iglesias se han vuelto carnavales, festivales de pecado. Hermanos, un sistema de culto que no representa la palabra de Dios. Y ya no se habla de santidad, ya no se practica la santidad. La carnalidad, la mundanalidad se han impuesto en las congregaciones. Y nosotros, hermanos, necesitamos martillar esta doctrina, afirmar la doctrina de la santidad. Solamente deme la atención. El texto que les leeré es 2 de Corintios 7, verso 1. Así dice 2 de Corintios 7, verso 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note esa última frase, hermano. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa palabra perfeccionar significa completar. Y hoy hay muchos cristianos estancados, de esa clase de gente que uno dice no va ni para atrás ni para adelante, se quedó ahí. Pero tenemos que ir completando nuestra santidad. Cada vez debemos ser más santos, ir aprendiendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. Y eso nos va a ir a nosotros haciendo avanzar en santidad.
Cuanto más conocemos del Señor, más podemos parecernos a Él. Por eso dice el texto, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y ahora dice Pablo aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ustedes saben que la palabra temor habla de reverencia. ¿eh? Tengo que perfeccionar mi santidad con reverencia, con respeto delante de Dios, hermano. Hoy la doctrina de la santidad ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos, porque la gente se reúne para entretenerse, para divertirse. Hay mucha diversión y muy poca predicación, y la santidad se la están llevando las tormentas modernas, las han alejado de los púlpitos, de las congregaciones. Estamos hablando en esta noche, hermanos, sobre este tema. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, el martillo de Dios para afirmar verdades. La última, hermanos, para terminar, tenemos que martillar sobre la verdad de un avivamiento espiritual. Para no complicarles, solamente les voy a citar un texto que es el de Habacuc, capítulo 3 y versículo 2, que en aquella oración el profeta le dice a Dios, aviva, Jehová, tu obra, el medio de los tiempos, avívala. Un avivamiento espiritual, un tiempo donde Dios visita a su pueblo y allí se remueven algunas cosas y la gente comienza a tener mayor deseo por Dios y comienza a tener más seriedad en las cosas de Dios y algunos dan sus pasos para consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, es decir, que toman con decisión y con seriedad la cruz de Cristo para seguirle